De la mañana, 25 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a entrevistar al doctor Ramiro Rivera Molina, que tiene pues un currículum muy interesante, muy importante desde el punto de vista político. Fue vicepresidente del Congreso Nacional, secretario particular del presidente Osvaldo Hurtado, subsecretario de Gobierno, secretario nacional de Información. Mire usted, fue diputado nacional, concejal de Quito y vicepresidente del Congreso, como acabo de decir, y también ha publicado un libro hace muchísimo tiempo sobre el pensamiento de León Febres Cordero. Bueno, si en alguna de las partes me equivoco, por favor, doctor, corríjame. Aquí estamos, quien le habla, el periodista Alcides Montilla, el ingeniero Juan Carlos Sánchez y el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, usted continúe. A ver, parece que tenemos algún problema de comunicación. Bueno, mientras tanto, empecemos el diálogo, pues Ramiro, ¿verdad? La situación del país, indudablemente, ¿verdad? Que hay que tratarla en este momento, ¿no? Y estábamos leyendo que algunas encuestas dan un porcentaje de apoyo hasta el momento del presidente Noboa. ¿Usted cree, Ramiro, que efectivamente el presidente Noboa está logrando algunos objetivos en beneficio del país como para que en este tipo de encuestas reciba un apoyo? Tiene como 2 meses y poquito nomás de gestión del gobierno, reciba el apoyo ciudadano, o usted cree que todavía falta muchísimo más por hacer en esto del combate a la delincuencia, de enfrentar la crisis económica, etcétera? Las dos cosas, mi querido Alcides. Primero, pues un saludo a Juan Carlos, Andrés Mendoza, y un honor estar en el espacio de ustedes. Las dos cosas. Primero, la vara que dejó el fracaso del gobierno de Guillermo Lasso fue muy baja, de tal manera que cualquier gestión puede aparecer como mejor. Pero creo que hay que reconocer que el presidente Daniel Noboa, a pesar de su juventud, está demostrando una visible capacidad, una dimensión de jefe de Estado firme, definido y con horizonte. Fíjese usted, la percepción ciudadana es que lo logrado por Daniel Noboa en materia de seguridad en 2 meses es mucho más beneficioso para el Ecuador en la percepción pública que lo hecho durante más de 2 años del gobierno de Guillermo Lasso, donde tenía una Secretaría de Seguridad que era casi absolutamente la nada, que se dedicaba a confrontar políticamente por Twitter y que hacía poco o nada. Los índices de la criminalidad están bajando. La intervención de las Fuerzas Armadas en mancomunidad con la Policía Nacional merecen el aplauso unánime de los ecuatorianos, y obviamente que esto, Alcides, no es suficiente, porque esta tendrá que ser una guerra prolongada, quizá de una década o más, porque si el narcotráfico y el crimen transnacional y las bandas y el reclutamiento de decenas de miles de jóvenes que han sido reclutados para las mafias y la lucha por venta de droga que queda en el Ecuador para consumo interno, eso fue germinando durante más de una década de complicidad y de convivencia durante el régimen autoritario del presidente Correa. 4 años de contemplación y 2 años adicionales de ineficiencia. Entonces, esto va para largo. Y luego, me parece que las expectativas de los ecuatorianos, si bien queremos estabilidad, empleo, apertura, vivir en paz, queremos poder caminar sin inseguridad. Queremos que los hijos y los nietos lleguen de la escuela y del colegio sanos y salvos, que no haya tanta delincuencia, vacuna, extorsión y asesinato. Eso explica entonces que el nivel de aceptación y de reconocimiento
que tiene el presidente Noboa llegue cerca del 80% y explica probablemente una imagen positiva mayor de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, es el momento apropiado, aquel que nunca descubrió el señor Lazo, de convocar a una consulta popular con preguntas que sean acogidas por la opinión pública y que le dé mayor legitimidad y poder al Estado en una lucha en la que se juega la vida o la muerte. O sobrevivimos como un país viable o terminamos como un país fallido en manos del terrorismo y del narcotráfico. Ramiro, pero para el éxito de una gestión, ¿verdad? Es como las cuatro patas de una mesa. Se necesita el apoyo ciudadano, se necesita el trabajo del Ejecutivo, el trabajo de la función judicial y el trabajo del Parlamento, pues. Si falla una de esas, la pata y la mesa se resquebraja. Están a la vez, a la par, esas otras tres patas, ¿están trabajando conjuntamente con el Ejecutivo o no? Bueno, la justicia tiene que mejorar, Alcides, usted sabe. La justicia lo controlaba el correísmo desde que su caudillo metió la mano en la consulta popular del 2011. La mayoría abrumadora de jueces y fiscales eran escogitados por deberes de gratitud, de lealtad ideológica o de servidumbre política al caudillo, no por honradez ni por probidad. De eso la prensa dio cuenta de manera testimonial e irrefutable ya desde hace muchos años. Hay un revés para Correa, porque Correa quería controlar la justicia para la impunidad. Ha fracasado. Tenía en sus manos el Consejo de la Judicatura. Hoy dos de sus miembros están donde debían estar, en la cárcel. Quería un contralor a su servicio. Ahora tenemos un contralor honesto. Querían prorrogar las funciones de jueces sin mucha probidad. Han fracasado. Quería el perdón y olvido para Glass y ahora sabemos que fue la mafia la que entregó a jueces y fiscales inescrupulosos $250,000 para que le emitan medidas cautelares al señor Glass. Para el gobierno será ciertamente difícil, lo dijo hace un momento el doctor Estarellas, que es un entendido en derecho internacional público, concederle, diríamos, el visto bueno de un asilo, cuando el asilo no procede, cuando un ciudadano es procesado y condenado por delitos contra el patrimonio público, por cohecho y por corrupción. La Asamblea no le puede pedir mucho. Sin embargo, creo que Alcides, con honestidad, tenemos que reconocer que Henry Kronfle está conduciendo la Asamblea con altísima probidad. Me parece que es un hombre absolutamente, es un hombre serio que actúa con sentido de responsabilidad. No podrá responder por el comportamiento de la bancada del señor Correa. Cuando el señor Correa tuvo un terremoto en Manabí, nos incrementó el IVA, nos puso un impuesto al patrimonio, un impuesto a las utilidades, un día de contribución de los servidores públicos, más de 3.000 millones de dólares. ¿Y qué hicieron? Al parecer, la mayoría se robaron. Y hoy, la guerra que tiene el Ecuador declarada contra las bandas terroristas del narcotráfico, yo diría que es peor que 4 o 5 terremotos. Y se niegan a darle al presidente instrumentos necesarios para que pueda enfrentar una guerra, porque las guerras no son gratis. De tal manera que el presidente Noboa está haciendo su papel de manera de gran altura. La Asamblea hasta aquí está respondiendo positivamente, creo que gracias al liderazgo del ingeniero Kronfle en la conducción de la Asamblea, y la justicia tendrá que ir buscando una propia depuración para que algún momento el Ecuador pueda reconstruir su institucionalidad que fue despedazada, destruida, corroída, corrompida durante 10 largos años de autoritarismo.
9 de la mañana, 35 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Dialogamos con el ex vicepresidente del Congreso, el doctor Ramiro Rivera Molina. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Muchísimas gracias, mi querido Alcides, y un gusto enorme hablar y tener esta entrevista con el doctor Ramiro, perdón, con el doctor, sí, Ramiro Rivera. Es que lo veo que dice Luis Rivera ahí. Yo digo, ¿qué pasó? Se cambió el nombre del doctor Rivera. En todo caso, un hombre pues de pensamiento, demócrata, y que con el que hemos podido conversar a lo largo del tiempo, justamente en esa misma línea de que el Estado de Derecho y la democracia prevalezca en el país. Ahora, enfrentamos no es una amenaza, sino una realidad realmente que era impensable hace algunos años, ¿no? Como el caso de este narcoterrorismo. Y está aquí, y en ciertas ciudades del país, como en Guayaquil, es más fuerte todavía, en Manta, en general en Manabí, en Esmeraldas, es tremendo, en varios lugares también de la provincia de Los Ríos, pero en general en todo el país hay una ola de violencia, delincuencia tremenda. Entonces, el presidente Daniel Noboa está actuando con decisión, está actuando además con estrategia, y obviamente va a tener el apoyo de todos nosotros, y especialmente de la gente más pobre, que es la enorme mayoría, doctor Rivera. Entonces, hoy nos vemos abocados a lo siguiente. Viene en la Asamblea Nacional una solicitud del presidente de un proyecto de ley que en la comisión ha sido aprobado por la mayoría cercana al gobierno, pero en el Pleno no tiene los votos, pues, para que pase ese aumento al IVA al 15% por 2 años, me parece que es, y permanentemente 13%, y por otro lado, un impuesto a las utilidades de la banca nacional. Entonces, esta guerra contra el narcotráfico, que necesita fondos ingentes, ¿cómo se la va a poder financiar? ¿Qué alternativas hay? Usted ha sido parlamentario mucho tiempo, entonces, y también ha estado en el lado del Ejecutivo, y también ha estado en el lado de la academia y del periodismo. Entonces, ¿cuál es la vía para poderla financiar? Sí, el problema es complejo y gracias por su pregunta y su profunda reflexión, mi querido Andrés. No hay guerra que sea gratis, menos una guerra con un enemigo transnacional, con un monstruo que tiene tentáculos a todo nivel, que ha permeado la institucionalidad, que ha penetrado y ha contaminado instituciones de la seguridad del Estado y que tuvo la complacencia y la complicidad durante una década en el Ecuador. Fíjese usted, Andrés, que si usted calcula el número de toneladas decomisadas de cocaína durante el gobierno del presidente Lazo, que allí sí tuvo un mérito, más de 400 toneladas, y lo calcula a precio de distribución de menudeo en las calles de todas las ciudades europeas o de Estados Unidos para envenenar a millones de jóvenes, supera con creces el presupuesto general del Estado ecuatoriano. Entonces, esto no se resuelve con una ayuda de $1.000.000 de los Estados Unidos, que es para reírse. Sin embargo, necesitamos reforzar el apoyo de los Estados Unidos, de la DEA y de su institucionalidad. Necesitamos reforzar la amistad y la cooperación con Israel, también con la Unión Europea, porque el delito que persigue el Ecuador Correcto. y la violencia que sufre el Ecuador
es por un azote y un flagelo de dimensión mundial. Y entonces usted tiene un país pobre con el 5% del déficit, con deudas acumuladas del Estado a los proveedores de 4.000 millones que les está sumando 10.000 millones, es decir, el 10% del Producto Interno Bruto, contra un enemigo absolutamente todopoderoso que cuenta con apoyo político, con la complicidad de políticos y también de algunos que a nombre del periodismo digital empezaron a ser ñaños de los capos del narcotráfico, porque el narcotráfico compra, conquista, seduce, enamora. El narcotráfico también cuenta hasta con muñecas que los visitan en sus prisiones y en la complicidad. El Ecuador necesita recursos para enfrentar este problema. Hay que respetar, obviamente, posiciones políticas como las que siempre ha tenido el Partido Social Cristiano, pero yo confiaría que la inteligencia del presidente, su capacidad de diálogo con otros sectores, porque tenemos un presidente firme de personalidad, joven, pero también sangre liviana. No es un presidente que esté confrontando, insultando, atacando y enojándose y enajenándose de todos los sectores políticos. Tendrán que buscar una fórmula para que el Ecuador, al menos por un tiempo, tenga un ingreso adicional del IVA. Haya, no sé si una moratoria de los recursos que podríamos dejar de percibir por el Yasuní, y eso podría entrar en una consulta popular, porque las cosas se deshacen como se hacen, y buscar un sacrificio. Todos tenemos que aportar. O sea, la batalla que está librando el Ecuador es de vida o muerte. Somos o no somos. Existimos o desaparecimos. O desaparecemos. Y entonces aquí, lamentablemente, no hay una actitud de generosidad como la que debería esperarse del bloque del señor Correa, porque ellos no piensan en el Ecuador, ellos piensan en los votos, en las complicidades, en las gratificaciones que puede otorgar el crimen organizado a los favores prestados desde la esfera legislativa. Y también necesitamos desde el Estado una actitud de control del gasto público. Hay cantidad de instituciones ociosas, inútiles, que no hacen absolutamente nada. Un país no es viable con un Estado tan gordo, tan ineficiente, tan obeso, tan mediocre. Necesitamos decisiones que generen confianza en el mundo de la inversión pública. Y entiendo que entre una de las preguntas estará algo que le va a beneficiar al Ecuador, que las controversias sean dirimidas por tribunales internacionales. Fíjese usted, mi querido Andrés, que los caprichos del señor Correa al Ecuador le están costando ahora más de 2.000 millones de dólares por indemnizaciones que tenemos que pagar luego de laudos arbitrales en tribunales internacionales. No somos aldea en donde podamos tener la ley del salvaje. Estamos en un mundo globalizado, interdependiente, multipolar, y tenemos que responder a los parámetros de la civilización y de la convivencia internacional. Yo diría que es menester un exhorto de los ciudadanos para esperar de la Asamblea un poquito de gesto de generosidad, a pesar, reitero, de la ayuda que creo yo que le está dando la presidencia de Henry Kronfle. Hasta ahora lo veo impecable y positiva al gobierno del presidente Noboa. Muy buen análisis. Las 9 de la mañana con 44 minutos, 9 con 44 minutos. Vamos con las preguntas del doctor e ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Gracias, mi querido Duque. Doctor, usted ha sido muy claro en el análisis que ha hecho respecto a los apoyos que ha estado recibiendo el presidente Noboa. Y ciertamente que esta guerra que se le debe de dar y que se le está dando ya se ha empezado a dar con firmeza al narcotráfico, al narcoterrorismo, requiere obviamente de la unión de todos los sectores del país.
¿Cómo interpreta usted estas aparentes desavenencias que ha manifestado el presidente Noboa, por ejemplo, con la líder de Construye, María Paula Romo, por ejemplo? Eh, ¿Cree usted que ese tipo de cosas acaso no debilitan un poco el apoyo que eventualmente él debería de tratar de consolidar de esos grupos políticos en la Asamblea para llevar adelante su gestión? Y mi respuesta es positiva a su reflexión, Juan Carlos. Me parece que ahí el señor presidente comete un error, porque Construye y la doctora María Paula Romo no es su enemiga. Entonces, no tiene que agredirlos ni tiene que atacarlos. El enemigo del gobierno y del Ecuador es el delito transnacional organizado del narcotráfico y de los grupos terroristas. Me parece que el presidente, siendo un hombre preparado, sabe que un gobierno se debe a todos los ecuatorianos y deberá tener los cuidados necesarios con una adecuada asesoría política que pienso que ni siquiera la necesita porque el presidente tiene un masterado en Harvard sobre comunicación política y gobernabilidad. No abrirse frentes inútiles. María Paula Romo y el movimiento Construye, los legisladores que salieron elegidos por el voto de los ecuatorianos a favor de un mártir, como fue Fernando Villavicencio, responden a una posición de lucha contra las mafias políticas y la corrupción. Muchas de las denuncias formuladas por Villavicencio hoy las comprobamos como verdades verdaderas, irrefutables e inocultables. Por supuesto, asquerosas y repugnantes que repudia el pueblo ecuatoriano. El presidente no es un hombre para confrontar, no necesita confrontar. Cuenta con el apoyo mayoritario inmenso del pueblo ecuatoriano y tiene que poner puentes con las organizaciones políticas para convocarlas, yo diría, a una gran tarea de mancomunidad para enfrentar el desafío que hoy tenemos. El enemigo es el crimen. El adversario y el enemigo a vencer es el terrorismo desperdigado por todo el país, por las mafias del narcotráfico transnacional, por los grupos criminales organizados en el Ecuador al amparo de la protección que tuvieron en el pasado. Y esa es la guerra que tenemos que combatir, para crear un ambiente de paz, una vida vivible, para dar garantías y ciertas seguridades para la inversión, para mejorar la gestión de empresas públicas que se mueren en la mediocridad, en la ociosidad y en la pérdida de confianza, para ceder o conceder a la gestión privada la administración, por ejemplo, de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, el quinto puente del Guayas o la construcción de otras fuentes hidroeléctricas y otras fuentes alternativas de energía limpia. Tenemos que crecer, pero no seremos viables mientras estemos sometidos, mientras tengamos la soga al cuello que nos impone el narcotráfico y el terrorismo que se deriva de este monstruo repugnante. Doctor Rivera, en esa línea de lo que usted está analizando, vamos a ser convocadas a una consulta popular por el presidente. Presentó un primer bloque de preguntas, luego un segundo bloque de preguntas. Con su experiencia política, ¿cree usted que es viable hacer una consulta con un número tan grande de preguntas o debería de revisarse y de alguna manera reducir el número para evitar eventualmente confusiones y que la consulta sea realmente efectiva frente a lo que el presidente requiere para gobernar? Ya, mi querido Juan Carlos, el destino de las preguntas depende del momento.
no del número de preguntas. Depende de la coyuntura. Y le doy un ejemplo. León Febres Cordero convocó en el 86 a una consulta de una sola pregunta. Pero un momento de desgaste. Una pregunta lógica que debía haber sido aceptada mayoritariamente y la perdió. El presidente interino Fabián Alarcón, a los 3 meses de su interinazgo, convocó una consulta popular, me parece que con 13 o 14 preguntas. Las ganó todas. El señor Correa, cuando gozaba de inmensa popular, ganaba preguntas hasta inútiles, de peleas de gallos y de otras cosas, sin tomar lo sustantivo. El presidente en este momento tiene un enorme apoyo de la población y ese apoyo se traducirá a las preguntas que ha formulado. Menos mal que ya quitó una pregunta como que era ajena al sentimiento mayoritario que sufre el ecuatoriano. Porque el problema del Ecuador en este momento no es que haya casinos o no los haya. Son temas que en el futuro habrá que discutirlas, ¿no es cierto? Pero si el presidente se queda en preguntas que tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad coercitiva del Estado, con la intervención de las Fuerzas Armadas, con la extradición, que es lo que les hace temblar las piernas y se les humedecen los pantalones, ¿no es cierto?, a los delincuentes que saben que en el Ecuador tienen la complicidad en la concupiscencia de la corrupción con el sistema judicial, temblarán cuando tengan que ser extraditados a los Estados Unidos si es que han cometido delitos en ese país. Entonces, me parece que el presidente, con toda la inteligencia que tiene, sabrá cuántas preguntas las presenta para consultar al pueblo ecuatoriano. No está obligado a preguntar todo lo que tiene, diríamos, el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Es el presidente el que sabe lo que tiene que preguntar. Las preguntas ya están, los informes de las ponentes en la Corte Constitucional ya están. Y si la consulta popular es para el 10 de marzo, yo estoy seguro que tendrá un enorme respaldo de los ecuatorianos que estamos apoyando el esfuerzo y la lucha del gobierno del presidente Daniel Noboa. De tal manera que este no es un tema cuantitativo, este es un tema cualitativo y este es un tema de oportunidad, este es un tema de momento y este es un tema de contenido. Habrán preguntas que tengan relación solamente con aspectos plebiscitarios, pero habrán preguntas que tengan que ver con el carácter de referéndum, es decir, con textos de inmediata incorporación a las leyes y a la propia constitución del Estado, como por ejemplo la intervención de las Fuerzas Armadas en auxilio a la Policía Nacional en casos de conmoción interna, que ya fue debatido por el Parlamento durante 2 años, aprobado y con el dictamen de la Corte Constitucional. Y si con sensatez también le pregunta al Ecuador si necesitamos una moratoria para aprovechar los recursos de la Yasuní, 1.200 millones de dólares que el Ecuador los necesita, porque estamos en una guerra de vida o muerte, va también a lograr el apoyo de la mayoría absoluta de los ecuatorianos, que son ciudadanos de sensatez, de sensibilidad, y que les duele y les conmueve lo que le está pasando a la patria. Las 9 de la mañana con 54 minutos, 9 con 54 minutos. Don Alcides Ezequiel Montilla. Ramiro, a los ciudadanos ecuatorianos nos preocupa lo que va a pasar una vez que termine este estado de guerra interna en la que estamos, que tiene una vigencia de 60 días, que se puede renovar por 60 días más, etcétera. ¿Y por qué le digo que nos preocupamos? Porque ya tuvimos antes un estado de excepción que también terminó por el tiempo y caímos en el estado cotidiano. Mientras tanto, los criminales, el narcotráfico agazapado está esperando la oportunidad para seguir avanzando. La crisis carcelaria
no se ha eliminado, no se ha enfrentado. Hay 1.300 personas capturadas. No se sabe si se iniciaron los juicios penales contra ellos. Entonces la preocupación es esa. ¿Qué va a pasar después de que termine el estado de guerra interna en el tiempo? ¿Quién va a seguir en este propósito de enfrentar al crimen organizado? Y el ciudadano no tiene respuestas, Ramiro. Sí, Alcides, es evidente que se suscite este tipo de inquietudes, sobre todo sobre todo porque con el pretexto de que la Constitución de Montecristi fue garantista y respondía al modelo del socialismo del siglo XXI, es decir, protege la identidad del delincuente, le permite que el delincuente esté en las calles libre para el delito y la gente honrada tiene que estar detrás de las rejas de sus casas, de sus urbanizaciones y de sus negocios, nos preocupa. Pero este es un estado de guerra. Y no es que usted en la guerra dice pausa, yo alzo las manos, no hago nada, y los adversarios y el enemigo lo aniquilan y lo matan. Las Fuerzas Armadas tendrán que seguir estando presentes en las calles y combatiendo al crimen y a los terroristas. Muy pocas bajas de las que deben producirse en esta guerra. Yo le digo, el momento en que el Estado ecuatoriano nos enseñe las cabezas de los cabecillas de los movimientos terroristas, va a recibir el aplauso del pueblo ecuatoriano. Tiene que seguir con la firmeza, con el apoyo de los gobiernos seccionales, con la comprensión de la ciudadanía, con la depuración interna en la justicia. Ya no más jueces corrompidos que son sobornados desde las cárceles, que a cambio de $250,000 o los millones que sea, emiten medidas cautelares en beneficio de los delincuentes. Ya no más de la complicidad, como la que se tuvo con María de los Ángeles Duarte, porque todos los caminos llegan a sospechar que su ida fue concertada con complicidad política interna. Por eso me explico la renuncia del entonces canciller Juan Carlos Holguín, que es un hombre honrado, es un hombre honesto y transparente. Esperemos que no haya ese tipo de complicidades que se produjeron en el futuro. Esperemos que se construyan las cárceles de alta seguridad, que no tengan pues antenas de TV cable, acceso a internet, comodidades, bares y sean paraísos de los cabecillas de los movimientos delictivos o delincuenciales. Esta batalla tendrá una larga data, Alcides. Si es que el narcotráfico necesitó de 10 o 15 años para extender sus tentáculos, el Estado probablemente necesitará por lo menos una década de capacidad coercitiva, de fuerza, de dispositivos de inteligencia para imponerse sobre el crimen y sobre los terroristas. Ramiro, ¿y qué va a pasar con los jueces? ¿Qué va a pasar con los fiscales, víctimas del crimen organizado, asesinados, heridos? ¿Qué va a pasar con ellos que son los que administran la justicia, son los que aplican la justicia? Se ha dicho que, por ejemplo, ellos deben de despachar desde el exterior, desde otros países, vía telemática, para no dejarlos expuestos a veces libremente, como ocurrió con como el último fiscal aquí en Guayaquil. Hay algo que hacer con ellos. Por supuesto, porque no es posible que fiscales corruptos que se alimentan del dinero podrido del narcotráfico paseen su impunidad y su complicidad. En cambio, que fiscales honestos y probos caigan asesinados por la irracionalidad de estas bandas. Hay mecanismos, jueces sin rostro, despachar sin que sean vistos, que tengan protección del Estado los fiscales,
reformas para fortalecer a la Fiscalía General y a propósito al CIDES. Yo creo que el Ecuador le debe un voto de aplauso, de admiración y de reconocimiento a la formidable valentía, a la temeridad justa y ética de la fiscal Diana Salazar. ¿Se imaginan los ecuatorianos este momento si en la fiscalía estuviese el primo del señor Correa y no una valiente mujer como Diana Salazar? El Estado le debe proteger la vida de Diana Salazar. Ella es el blanco prioritario de los grupos del crimen transnacional. Y esta mujer valiente tiene que ser protegida y apoyada por la mayoría de los ecuatorianos. Debe ser protegida por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano y del gobierno nacional. Es decir, sí hay gente buena, pero esa gente buena también, que son jueces y fiscales, tienen que ser protegidos porque son vulnerables, porque pueden verse obligados para salvar la vida de ellos, de sus niños, de su esposa, a emitir dictámenes que vayan en contra de la ley por preservar su vida y otros por llenar sus bolsillos. Entonces, usted tiene toda la razón en esa preocupación y es el ordenamiento normativo, el gobierno nacional, los aparatos de justicia, los sistemas tecnológicos de inteligencia que tienen que permitir que los fiscales puedan actuar desde sitios no desconocidos, diríamos, virtuales, protegidos en su rostro y hasta en sus nombres, jueces de rostro, para que enfrenten al delito. Tenemos ejemplos como el de Colombia y otros países donde ya pasaron por esos momentos difíciles para preservar la vida de gente que administra justicia con justicia, por la probidad, por la honestidad y por la transparencia. Tenemos algunos mensajes del público, uno de nuestros oyentes muy estimados, don Guacho Palacio, que nos manda siempre reportes. Está también Francisco Bedoya Quintana a través del Facebook Live y dice lo siguiente: no toda la gente tiene recursos económicos para adquirir lo que quisiera, sino apenas lo que necesita para sobrevivir. Y quieren impedirle a esa clase pobre comprarse un televisor. ¿Por qué tendría que pagar IVA? Y quieren que solo coma los productos exentos de ese impuesto. ¿Cómo quieren eso las mentes obtusas? Que paguen ellos si es que tienen, dice el señor Francisco Bedoya Quintana. Hay otro mensaje que vamos a leer de nuestro estimado oyente Jorge El Chino Ayala, que dice lo siguiente: excelente entrevista con el doctor Ramiro Rivera, muy explícito, pausado, didáctico, con buenos razonamientos del momento histórico que vivimos y las remembranzas sobre el correísmo, doctor Rivera. Bueno, yo tengo que estar de acuerdo con Francisco. Esta guerra, las víctimas mayores de esta guerra son los pobres. Eso es evidente. Los muertos los ponen los pobres en las venganzas, en el cruce de cuentas o en la lucha por los mercados de expendio de droga en los barrios, colegios y escuelas. El sacrificio económico tienen que dar en proporcionalidad a la riqueza. Los que más tienen, más se juegan, más corren el riesgo y más tienen que aportar, igual que la clase media. El pobre no tiene para sobrevivir. El pobre lo que quiere al menos es paz para sobrevivir en iniciativas precarias. Quiere prosperidad para tener trabajo, porque el joven que nace de una familia pobre no quiere delinquir, quiere una oportunidad para educarse, para ocuparse, para emprender, para realizarse. Estoy absolutamente de acuerdo. Y cuando la gente me critica y dice, ya deje de hablar de Correa, yo le respondo, han pasado casi 80 años del flagelo nazi y de Hitler en Europa. Y no hay día donde no salga un comentario
un libro o una crónica para recordar el Holocausto. No es posible olvidar en tan poco tiempo a quien le hizo tanto daño al Ecuador. No es posible olvidar, ni debemos olvidar. Él mismo tenía una frase que decía, prohibido olvidar. Lo peor que nos puede pasar es que almacenemos en el cuarto oscuro del olvido a un régimen que tanto daño le ha hecho al Ecuador. Obviamente, yo le veo al señor Correa bien disminuido, bien disminuido. Yo creo que tiene una pinta más envejecida que la mía, en la que exhibo una calvicie desde hace 40 años y tengo más de Oiga, 10 años de edad. es que doctor Ramiro Rivera, a usted se le cayó, como usted dice, hace 40 años el pelo, pero a Correa se le cayó en 10 años, pues. No, pues, pero No, es que pero Era frondoso y de pronto se quedó sin pelo, Correa. es que no solamente eso, Andrés, por favor, mi querido Andrés, mi querido Alcides, mi querido Y Juan Carlos. y Juan Carlos, oiga, la vida también tiene que ver con la salud del alma. claro, así Usted es. tiene un alma podrida, un alma envenenada, un alma amargada, no va a tener ni siquiera el cariño de su propio hermano. Si está envenenado todos los días, se va carcomiendo y destruyendo cada día. Si se dedica casi 20 horas al día a tutear y a insultar a todo mundo, hasta los propios correístas están cansados. No se explica por eso la distancia y el desmarque de la prefecta del Guayas, la señorita Aguiñaga, que escogió estar más cerca de la tía, entre comillas, y del primo, y alejarse del caudillo. Y si el señor alcalde de Guayaquil, un joven que tiene enorme potencial, hace una buena alcaldía, el primero en condenar eso será el caudillo, porque el caudillo no quiere que surjan sombras que le ensombrezcan, ni liderazgos que crezcan. Igual yo diría con el señor alcalde de Quito. Si se olvida del Mashi y hace una buena administración de Quito, hará una buena alcaldía. Y esa será la razón adicional para que tome distancias con el correísmo. Y yo sé que hay muchísimos legisladores del correísmo que están ya hasta la coronilla, cansados de soportar a un amo todopoderoso, intransigente, con actitudes demenciales y perversas, y no les permite desarrollar su propia personalidad. No hay mal que dure 100 años. Sin duda, no hay mal. No hay, ni Malos cuerpo que lo aguante. y los malos terminan perdiendo. No hay duda. Totalmente. Gracias, doctor Ramiro Rivera, por estar con nosotros. Le enviamos un abrazo. Gracias, Muchi doctor. Que tenga Muchísimas gracias a ustedes, un honor y muy buenos días. muy buenos días. Nos vamos a ir a la pausa comercial.